Con Brenda López del octavo A. ¿Qué especie te gustó más ver en la cual? Los erizos de mar rojo. ¿Por qué? Porque me gusta su historia y cómo son sus características, la diferencia entre los primos, porque unos son más gruesos, los otros son más pequeños y son más fáciles de insertar en la piel para ¿Dónde queda el Museo Cala? en la región de Coquimbo, más específicamente en Los Vilos. ¿Qué crees que fue lo más importante que aprendiste en el centro? Donde descubrieron y establecieron fue en el Valle Suave, donde encontraron más minerales. ¿Sí? Con Camilo Morán del octavo A. ¿Qué es el Cala? El CALA es el Centro Andrónico Lucio Gamarra. ¿Qué mineral se destaca en el museo? En el museo se destaca el mineral del cobre. Ping Pong con Javier González del octavo A. La siguiente pregunta. ¿Qué ecosistema natural está al lado del museo? El humedal. ¿Qué tipo de aguas estaban en el humedal? Estaba agua dulce y agua salada. ¿Por qué tiene esos tipos de agua? Porque el agua salada entra por los subterráneos. Ping Pong. ¿Qué te pareció la fauna del humedal? Me pareció algo muy interesante ya que alberga aves, reptiles y mamíferos que pueden ir al humedal a alimentarse, a convivir. ¿Cómo te pareció la flora del humedal? Me pareció interesante porque tiene plantas que son resistentes a la sal y al clima costero que ayudan a cuidar el ecosistema. ¿Qué te parecieron los videos explicativos del Museo Cala de Cobre? Me parecieron unos videos muy interactivos y que explican muy bien la reproducción del cobre y sus inicios. También tienen cosas como simulativos de las herramientas antiguas de cómo sacaban y extraían el cobre. ¿Qué te pareció la reproducción del pez congrio en el acuario? Me parece interesante que los resguarden porque es un pez que se encuentra en las costas chilenas y está en peligro de extinción, así que es importante que los reproduzcan para volverlos a introducir al mar o para vender. ¿Cómo te pareció el acuario? Me pareció interesante ya que nos habla de las distintas especies marinas encontradas en Chile, como los erizos de mar, e interactuamos con ellos aprendiendo sobre su cuidado. ¿Qué te pareció el humedal? Un lugar muy entretenido y hermoso a donde ayudamos a cuidar nuestra naturaleza, nuestra fauna y también aprendimos mucho sobre que hay que aprender a cuidar las aguas para que los animales puedan convivir en ellas. ¿Cómo te pareció el paseo a los Vilos? Un paseo interesante donde tuvimos varios aprendizajes de distintas maneras e interactivos. ¿Cómo te pareció el Museo Cala? Me pareció interesante la explicación que dan sobre el cobre y de sus inicios y de dónde proviene. Con Dana. Dana, ¿para ti qué significa el Centro Cala en el contexto del paseo? El Centro Cala significa Centro Andrónico Lucica Baroa y hace que se difunda la minería del cobre y el desarrollo sustentable. ¿Quién creó y gestiona este centro? Fue impulsado por Minera Los Pelambres del Grupo Antofagasta en 2006. ¿Cuál es su propósito principal? Difundir la historia de la minería en todo Chile y educar a los estudiantes para que sepan más de eso. ¿Dónde está ubicado el centro? Está a unos 4 kilómetros del norte de Los Vilos, en el borde costero de Coquimbo. ¿Qué 4 estaciones o secciones temáticas se encuentran en la exhibición? Historia del cobre, minería sustentable del siglo XXI, Valle de Ochoapa y responsabilidad social ambiental, y observación del humedal Laguna Conchalí y su convivencia con la minería. ¿Qué es la Laguna Conchalí y por qué es importante? Es un humedal costero declarado Santuario de la Naturaleza en 2000 y sitio Ramsar en 2004. ¿Desde cuándo está abierto o a quién se dirige? Está inaugurado en octubre del 2006 y está abierto los martes a domingo de 10 a 18. Está dirigido a escolares, niños, familiares, etc. ¿Por qué es importante el Centro Cala? Porque muestra cómo la minería del cobre puede coexistir con la protección ambiental, incorporando tecnología, educación y cultura para promover un desarrollo sustentable. Ya, muchas gracias. Bye. Ping Pong con Josefa González.
¿Qué es lo que más te llamó la atención del viaje a Los Vilos y por qué? Lo que más me llamó la atención fue el gran humedal y cómo eso influye en el ecosistema costero. También me impresionó la variedad de especies marinas que vimos. ¿Qué aprendiste durante la visita al acuario en Los Vilos? Aprendí cómo se adaptan los animales marinos a su entorno y la importancia de mantener limpias las aguas que nos sirven para sobrevivir. ¿Por qué es importante que existan acuarios como el que visitamos en Los Vilos? Porque nos permiten estudiar y proteger especies marinas, además de enseñar a las personas sobre el cuidado del océano. ¿En qué momento del viaje sentiste que aprendiste algo completamente nuevo o inesperado? Cuando explicaron que algunas especies pueden cambiar de color para camuflarse o defenderse, algo que no sabía y me pareció muy sorprendente, y sobre el humedal que sirve para las aves y para nuestro ecosistema. Bueno, muchas gracias, Josefa, por este ping-pong. De nada. Con Elizabeth González, del octavo A. ¿Cuál fue tu lugar favorito del Centro Cala y por qué? Los humedales me gustaron mucho porque llamaban mucho la atención y porque tenían muchos tipos de especies de aves llamativas, igual que la tipo de fauna cuando uno hacía el recorrido por ahí, había muchos tipos de plantas y fauna. ¿Qué te pareció el ambiente del Centro Cala? La verdad me pareció súper bonito, sobre todo el museo, que tenía muchos tipos de información, tenía pantallas gigantes donde nos daban mucha información, tenían tipos de todos los minerales que encontraban en la antigüedad o los objetos que se utilizaban hoy en día como computadores, celulares y tipos de artefactos que utilizaban en la antigüedad. ¿Qué te pareció el servicio del Centro Cala al llegar y al terminar? Me pareció súper bueno porque nos explicaban de cómo la hallaban hasta cómo se utilizaba ahora hoy en día en la actualidad. Y nos mostraron distintas especies de objetos, cómo se utilizaban y los objetos que hacían ellos cuando en sus tiempos. Con Fernanda Jorquera de Gustavo A. ¿Qué sabes sobre el cobre? El cobre es un mineral que fue utilizado aparte de tecnología en electrodomésticos y distintos aparatos así, entre salud y también distintos más, etc. ¿Cuáles son las especies que habitan en los humedales de Conchalí? Hay una gran variedad de especies que habitan en los humedales, pero mayormente son las gaviotas dominicanas, las loicas, las garzas y distintas razas así de especies de aves. ¿Qué te sorprendió más sobre el Centro Cala? Me sorprendió su variedad de especies, ya que en los humedales y en el acuario hubieran distintos tipos de especies de aves, peces o hasta aves marinas. ¿Qué aprendiste del viaje al Vilos? Aprendimos sobre la fauna marina, los tipos de cobre y sobre los humedales. ¿Cuál fue tu experiencia? Fue bastante buena ya que nos enseñaron sobre distintas especies de corales, animales y había bastante fauna. ¿Qué animales pudiste observar? Había cangrejos, peces de mar, soles de mar y más crustáceos. ¿Qué te llamó la atención en el acuario? Que querían como reproducir una especie que estaba en peligro de extinción para devolver a la fauna marina. ¿Qué aprendiste sobre el humedal? Que puede haber distintos tipos de humedales de agua salada, agua dulce y pueden haber un humedal de agua salada y agua dulce en un tiempo. ¿Y qué aprendiste sobre el cobre? Que la mina más grande del mundo de cobre está aquí en Chile, en Calama. ¿Qué te llamó la atención sobre el cobre? Que Chile tiene la mayor reserva de cobre del mundo. ¿Volverías a ir y por qué? Sí, volveré ahí para aprender más sobre los humedales, la fauna marina y el cobre allá en el futuro. Hola, buenas tardes compañeros y compañeras. Hoy vamos a resolver unas preguntas sobre la salida pedagógica hacia Los Vilos. Aquí estamos con José Hidalgo y a él le vamos a hacer las preguntas. Empecemos. ¿Puedes nombrar al menos una especie de ave que vimos en el humedal? Una especie de humedal es el piloto chico. ¿Puedes nombrar al menos una flor encontrada en el humedal? Una flor, la verdad hay muchas flores encontradas en el humedal, pero una que me parece peculiar es el lirio de campo. Ya. ¿Qué significa Cala? Cala es el centro andrónico Luxic Avarua. Bien. ¿Qué importancia tiene el humedal para las aves migratorias? El humedal puede aportar muchas cosas, por ejemplo, puede aportar comida, un refugio y en algunos casos un lugar para reproducir. Con Valentino Ponce, curso octavo A.
Te voy a decir una breve pregunta sobre el viaje que fuimos al acuario de los Vilos. 1. ¿Qué especie se te hizo rara del acuario? El rizo de mar por su forma de desplazamiento, ya que saca como unos mini tentáculos y se desplaza así, y su forma de reproducción. Bien. ¿Qué especie te gustó más del acuario? La estrella de mar por su tan extraña textura. ¿Qué no te gustó del acuario? La estrella de mar por su forma tan malvada, se podría decir, de cazar a sus presas. ¿Ya? ¿Qué te pareció inservible del acuario? El pepino de mar, porque yo creo que no serviría de nada filtrar el mismo agua del mar de nuevo. ¿Qué te interesó más del acuario? El congrio por lo largo que puede llegar a ser, midiendo hasta el 1,80 m, que es el que tiene registrado el más grande. ¿Ya tocaste a una especie? Sí, más en específico el sol de mar. Perfecto. Y por último, ¿por qué crees que tienen a todas estas especies en el acuario? Para que las personas que visiten el acuario tengan más sabiduría sobre la fauna marina y más en específico la fauna marina chilena. Perfecto.